Bueno, hemos entrado hoy en la parte que vamos a dedicar a la Santa Misa. Vamos a ir analizando con lentitud, con detalle, algo que es buena parte de nuestro trabajo. Y uso esa palabra con toda su dignidad. Nosotros tenemos la suerte de que nuestro trabajo es liturgia, nuestro trabajo es oración. Y dado que lo vamos a hacer toda la vida, le vamos a dedicar espacio, tranquilidad y profundidad. Me voy a centrar en las explicaciones espirituales. Lo primero de todo, sería interesante explicar someramente las vestiduras que usamos. La primera vestidura que apareció fue evidentemente el alba. Al principio los apóstoles y después sus sucesores celebraban la misa con las vestiduras normales, civiles. No había ropas clericales y tampoco las había litúrgicas. Con lo cual, con las mismas vestiduras de la calle, sentados en un triclinio, sentados en un salón ante más gente, pues hablaban y en un momento dado tomaban el pan, el vino, lo consagraban, en medio probablemente de los ritos judíos para la cena pascual. Es decir, seguro que no llegaban directamente, tomaban el pan y decían la consagración. No. Lo más seguro, ellos eran judíos además, y era el memorial de la cena del Señor, con lo cual, aunque no queden testimonios escritos, es evidente que ellos repetían, por lo menos parcialmente, todos los ritos de la cena pascual. Desde el principio, por lo tanto, la misa fue un hecho ritual. La cena pascual fue un hecho ritual. Nunca fue una cosa espontánea en la que uno hacía lo que quería. Pero sí que es verdad que estaba reducido a su núcleo más esencial. Por volver a las vestiduras, si no nos desviaríamos hacia la historia de la evolución de la misa, que sería otra interesantísima charla. Pero bueno, por volver a las vestiduras. Al cabo de un tiempo, no probablemente en la época de los apóstoles, más adelante, porque los apóstoles iban con lo puesto y poco más, el que hacía de presidente se ponía una túnica blanca para ese acto. ¿Por qué? Porque la otra se ensuciaba, la otra se manchaba. Entonces era lógico, al estar presidiendo, que se pusieran una túnica limpia. Daos cuenta de que la mayor parte de las calles en aquella época no estaban pavimentadas. Es decir, había barro cada vez que llovía, y hay zonas de Europa, Roma mismo, llueve continuamente. Y ni siquiera en Roma todas las calles estaban pavimentadas. Daos cuenta lo que eran esas calles con charcos, barro, excrementos de animales y todas las porquerías que se echaban desde las ventanas abajo. Los bajos estaban sucios, así que enseguida se vio la conveniencia de decir, me voy a poner una túnica limpia porque voy a estar delante de todos haciendo este memorial de la cena del Señor. Otra prenda que iba unida a la túnica era el cíngulo. Siempre en todas las culturas no les ha gustado que la túnica se bambolee de un lado a otro y les ha parecido más bonito ceñirla. El cíngulo, por lo tanto, como la túnica, era una vestidura civil. Mucho tiempo después, por acabar esta primera fase de las vestiduras,
litúrgicas, apareció el amito. No sabemos cuándo apareció, pero probablemente ya al comienzo de la Edad Media, no antes. Y el amito nació con el deseo de cubrirse enteramente de las vestiduras sagradas. Es decir, cuando ya el sacerdote estaba enteramente recubierto de lo sagrado, surgió la necesidad en la Edad Media de decir: cubramos enteramente todo, que ni siquiera asome por el cuello la túnica inferior o cualquier prenda inferior. Ese deseo de recubrirse. Y en los sacerdotes más antiguos, yo me acuerdo de uno que me lo dijo, se lo oí, el amito como el deseo de cubrir todo el hombre viejo. Si el alba cubre el hombre viejo, nos recubre con su blancura, con su pureza, el amito es ese deseo de decir todo debe estar cubierto por la gracia de Dios, por ese ser nuevo que trae Cristo. La siguiente prenda que apareció después del alba, el amito aparecería mucho después, en la Edad Media, fue la estola. Hay que decir claramente que no sabemos cuál es el origen de la estola. Algunos han llegado a decir es el manto con el que se cubrían los judíos la cabeza, que después se llevaba sobre los hombros y después se fue haciendo cada vez más estrecho. Es una idea muy bella, pero no tiene ningún fundamento histórico y no es real. Mi opinión personal es que la estola procede de las bandas que se colocaban sobre las víctimas que iban a ser ofrecidas. Me he fijado en muchos relieves, sobre todo aquellos que representan la suoveta aurilia, un determinado tipo de sacrificio en Roma, que las víctimas que iban a ser ofrecidas llevaban una banda sobre el lomo que significaba a aquellos animales que tenían la banda que estaban ofrecidos a la divinidad. Esto es lo ofrecido a la divinidad y tiene ya un cierto carácter sacro. Ese era el sentido. Esas bandas que se ponían sobre los bueyes, sobre las ovejas e incluso sobre los cerdos que iban camino del altar eran exactamente igual a las estolas actuales, y incluso con sus flecos. Pienso que ese es el origen. Si este no es el origen, solamente podemos decir que no sabemos cuál es el origen de la estola. Si el alba simboliza la pureza, la blancura, si el cíngulo significa la vida ascética, es decir, nos atamos, nos constreñimos, la estola simboliza el poder sacerdotal. El poder sacerdotal. Espiritualmente hablando, además, su verticalidad lo deja también muy claro. Lo que viene de lo alto hacia arriba. Llevamos sobre nuestros hombros esa potestas sacerdotalis. Ese ha sido el gran símbolo del presbítero desde épocas antiquísimas. La mayor parte de las estolas tienen flecos al final. Le podemos dar un sentido espiritual a esos flecos que evidentemente son de puro ornato, pero le podemos dar el sentido espiritual de decir son las almas que dependen de mi sacerdocio. Y me parece una cosa bellísima, bellísima. Incluso los flecos que penden del cíngulo podemos darle este sentido espiritual, aunque de nuevo insisto, es un ornato, pero podemos decir, simbolizan las almas que dependen de mi vida ascética. La última prenda litúrgica que apareció fue la casulla. Evidentemente la estola apareció antes y por eso la tradición era ponerla debajo. No podría haber aparecido una prenda litúrgica para ser ocultada. Aquí resulta claro que el proceso temporal nos lo muestra el hecho de estar oculta. El sacerdote decía al principio de la misa con su alba y su estola y nada más, y el cíngulo,
Pero después a alguien, en alguna pequeña catedral primitiva, quién sabe dónde, se le ocurrió la idea de ponerse una tela bellísima encima que lo cubriera, con un agujero en el centro. Simplemente por embellecer, por decir, me pongo lo mejor para estar en esta cena. Había telas muy costosas, había telas de seda, telas cuyos colores valían mucho dinero, por ejemplo la púrpura. Entonces la casulla nace de eso, de decir, me recubro de lo más precioso, de lo más bello. Al principio no había color litúrgico, simplemente era una tela muy costosa que recubría buena parte de el alba. Después a alguien se le ocurrió, sí, aquí hemos decidido que ponemos este color en este tiempo litúrgico y este otro color en este y este, y la idea gustó, evidentemente, y se volvió a propagar. Como veis, el origen de las prendas litúrgicas, aunque sencillo y sin ningún sentido mistérico ni nada por el estilo, sin embargo, tiene un sentido espiritual añadido. La casulla pasa a ser las riquezas de Cristo que cubren nuestro ser, nuestra alma. Si el alba es la blancura, la purificación que nos ha devuelto a un estado de limpieza, la casulla es la riqueza, sobre todo aquellas casullas que son más bellas, más impresionantes, las hay bellísimas, representan eso, los tesoros que el Señor nos ha dado. El acto de la vestición podéis convertirlo en un acto sagrado. Lo lógico, y esa era también la tradición en la Iglesia hasta hace muy poco, era que cuando el sacerdote se revestía, lo hacía consciente de lo que estaba haciendo. Incluso había oraciones en muchas sacristías y el sacerdote iba diciendo esas oraciones. Nunca fueron obligatorias, siempre fue un acto devocional, pero era bastante común. Creo que esto es algo bueno a practicarlo. Es decir, venimos de fuera a lo mejor con distracciones, con conversaciones, en el momento que yo me visto ya me recojo dentro de mí, ya me preparo para lo que voy a hacer. Es un buen momento. No estoy poniéndome encima todo eso y pensando en cosas ajenas a lo sagrado. Es un momento en que puedo ir diciendo esas oraciones, que en muchas sacristías pues están justo delante, o por lo menos pensar en el acto sagrado. Aquellos que tengáis una sacristana que gustosamente encima os lo prepare en una mesa, todavía eso le confiere una mayor sacralidad. El ver todos los ornamentos plegados, preparados, y que el sacerdote en silencio o murmurando las oraciones se lo va poniendo, eso es una pedagogía para los que están en la sacristía, sean monaguillos, sean lo que sea. Lo que no debería ocurrir es que en la sacristía uno se vaya poniendo la estola, el cíngulo, sí, y el partido, ¿qué tal? Hemos ganado. No. En ese momento ya hay que prepararse. La sacristía, os animo, y sé que la mayoría sí lo haréis, pero alguno habrá que quizás por un poco de dejadez, la sacristía debe ser un lugar ordenado. Yo he visto sacristías que son un almacén. Todo lo que no se sabe dónde meter a la sacristía. El desorden impera. La sacristía de algunas iglesias no inspira sacralidad, no inspira ese recogimiento para este acto. Es todo un caos de cosas, es un almacén. Lo que no se sabe dónde meter allí. Y allí hay cosas que se usan una vez
cada 3 años, esta estrella de Navidad que hizo uno y que la pusieron en lo alto de la iglesia, y bueno, al final la dejamos aquí y sigue aquí, este traje de ángel que se usó en el Belén, bueno, y al final lo dejamos aquí. Y por no echar a la basura, tenemos cosas que usamos una vez cada muchísimo tiempo, allí llenándolo todo. Llega un momento en que un párroco, después que lleva 3 años en una parroquia, al principio no, hay que tener prudencia, pero después de 3 años hay que hacer limpieza. Si no, las sacristías no tenemos espacio. No tenemos espacio. Hay que hacer limpieza, hay que tirar a la basura. Todo lo que no vale nada, todo lo que se usa cada varios años, a la basura sin ninguna piedad. Y entonces, aunque sean los 4 muros y en el centro la mesa con los ornamentos, eso ya inspira sacralidad. Donde todo está lleno, como una tienda llena de cosas, no. La sacristía es un lugar sagrado. La sacristía es un lugar sagrado, es donde se guardan los vasos sagrados. Es un acto totalmente inadecuado fumar en la sacristía o comer y beber como si fuera cualquier otro lugar. Es el lugar donde se guardan los vasos sagrados. Fijaos Dios la sacralidad que quiso expresar en el lugar donde se guardaban, en el templo. Lo nuestro no es menos sagrado. Es muy bonito el sacerdote que una vez se ha revestido, se arrodilla allí delante de la mesa en un reclinatorio y con un crucifijo y espera a que suene la misa. No puede ser, como ocurre muchas veces, que el sacerdote llega siempre corriendo a la sacristía, se viste a toda velocidad y sale con una cantidad variable de minutos de retraso. No, el sacerdote tiene que esperar en la sacristía y cuando suena la hora, sale. Lo contrario es hacer esperar a toda la comunidad. La gente siempre mira el reloj a ver si ha empezado la hora o no ha empezado la hora. Siempre. Y claro, y ellos piensan con toda razón, yo he dejado mis cosas para venir a la hora. ¿Por qué el sacerdote no empieza a la hora? Es verdad, es una falta de respeto no empezar a la hora. Eso significa que no te importa el que los demás estén esperando. Ellos también tenían cosas que hacer. El sacerdote, una vez que se ha revestido, está esperando a que suene la hora. Pueden ser pocos minutos, pero no puede ser todo siempre corriendo. Bien. Una vez que el sacerdote sale de la sacristía, si no está el sagrario en el altar, hace inclinación profunda. La liturgia distingue 2 tipos de inclinación. La que es simplemente de cabeza y la que es profunda, que es todo el tronco. Algunos las distinguen o hacen cosas intermedias, pero la inclinación solo de cabeza es al nombre de Jesús. Siempre que en la misa se nombra a Jesús, se hace una pequeña inclinación, y siempre que se nombre el nombre de María y el nombre del santo que se celebra ese día. En esos 3 momentos es una señal de respeto. La inclinación profunda es ante el altar que representa a Cristo al comienzo y, por ejemplo, en el momento en que ya se han ofrecido las ofrendas ante el altar. Después lo vamos a analizar más detenidamente. La inclinación es al altar, aunque allí haya una cruz sobre él o haya una imagen de Cristo, etcétera, es el altar el que representa a Cristo. Después de la inclinación, el sacerdote asciende, la inclinación se hace abajo, delante, tiene el sentido de decir me inclino antes de aproximarme más. Después sube las escaleras y besa el altar. Eso tiene también el sentido espiritual no solo de venerarlo,
el altar, sino decir, beso el lugar donde va a estar el cuerpo de Cristo. Lo beso ya como un lugar verdaderamente santo. Y después el sacerdote en la sede, algunos sacerdotes lo hacen todo en el altar. Si no hay micrófono en otro lado, pues se hace en el altar. Pero si hay micrófono en la sede, o es portátil, se debe hacer en la sede, porque todavía no hemos comenzado la liturgia eucarística. La liturgia va a distinguir entre el momento de los ritos iniciales, que se hace en la sede, el momento de la palabra, que entonces el centro de la iglesia es donde está la palabra, y la liturgia eucarística, donde el centro es de nuevo el altar. Pero en esos ritos iniciales el centro está en la sede. No estamos leyendo la palabra de Dios, estamos centrados en la purificación todavía, o en la glorificación, no en la palabra. Es el prólogo a la palabra. De ahí que si no hay micrófono es mejor que nos escuchen, y se hace en el altar, pero habiendo micrófono estamos en la sede. Además tiene un sentido casi, yo diría, de historia de la salvación. El final es Cristo, la época apostólica, el altar, en medio la palabra y antes de la palabra. Es como si resumiéramos todo el sacerdocio de la historia. Antes de Abraham ya había un sacerdocio, ya se le pedía perdón, ya se le glorificaba. Después vino la palabra, después vino la palabra hecha carne. Bien, el sacerdote en la sede, lo primero de todo que hace es signarse en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la Santísima Trinidad. Comenzamos con lo más importante, la Trinidad, las primeras palabras que salen de nuestra boca. Además, nos signamos, es decir, hacemos una marca, como si hiciéramos una marca. También tiene el sentido de me bendigo antes de empezar este acto. E inmediatamente después, el Señor esté con vosotros. Este es el fin de toda la liturgia, que el Señor esté con esas almas que están allí. El fin de todo lo que vamos a hacer durante media hora o 3/4 de hora, los días de fiesta, eso es que Dios esté con ellos, que esté en sus almas. Después de decir esa fórmula, si no se ha cantado nada al ingreso del sacerdote, la Iglesia dice que se recite un versículo de la Biblia, que nos aparece en donde están las oraciones de ese día. Es decir, de algún modo es como si la Iglesia dijera: meditad un versículo desde el mismo comienzo. Esto a mí me parece muy bello, comenzar lo primero de todo tomando una pequeña partícula de la palabra de Dios. Si vamos a tener tanto cuidado con las partículas de la Eucaristía y las vamos a recoger y vamos a hacer cosas con las partículas, vamos a meterla en el cáliz, etcétera, aquí nos pone en nuestra boca una pequeña partícula. Por ejemplo, en la semana que estamos ahora, fijaos: Dios mío, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme, que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. El que la Iglesia haya puesto esta antífona de entrada al comienzo de la misa, lo que nos viene a decir es: vamos a orar de muchas maneras
y con palabras que son meramente humanas a veces. Pero la oración más bella, más poderosa, es la que usa la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente como algo para ser escuchado, sino como oración. Dios orando a través de nosotros con sus mismas palabras. Esta costumbre de la antífona al comienzo de la misa y al final es muy antigua. No es algo que se le ocurrió a alguien hace 50 años. No. Así se ha dicho la misa, y yo veo que algunos sacerdotes, quizás no conscientes de la profundidad que tenía este acto, a veces se lo saltan. Bueno, después de haber puesto en nuestros labios una partícula de la palabra de Dios, lo primero de todo que hacemos es pedir perdón. ¿Qué había en el templo antes de que el sacerdote entrara a oficiar? El mar de bronce sobre 12 toros, y allí se purificaban. Dios puso delante de la tienda de la reunión un gran mar de bronce, muy grande, pesadísimo, para decir: purificaos, recordad vuestra indignidad, no sois dignos. Ese es el mejor modo de acercarnos al altar. Y esa purificación interior comienza pidiendo perdón. Hermanos, para celebrar dignamente, se puede celebrar no dignamente. Estos sagrados misterios, no un misterio, la misa, como lo vamos a ver ahora, va a tener muchos misterios, varios, aunque los más grandiosos sean los del pan y el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no son los únicos misterios que hay en la misa. Eso lo vamos a ver. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y aquí viene una rúbrica que nos dice: hágase un tiempo de pausa, de silencio. ¿Por qué? Porque antes de pedir perdón, vamos a ver de qué tenemos que pedir perdón. Entonces, hay que dejar silencio, no es optativo. La liturgia nos mandará palabras, acciones y también silencios en varios momentos. Uno es este. Y entonces uno, con brevedad, rememora de qué le voy a pedir perdón. No le voy a pedir perdón de un modo genérico, sino: Señor, me arrepiento de esto. Es bueno que les expliquéis a la comunidad: mirad, entre hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y el yo confieso, dejaré un tiempo de pausa para que le pidáis perdón después de algo concreto, o excitéis un pensamiento que os lleva al arrepentimiento. Y entonces se deja unos instantes que tampoco pueden ser 2 segundos, tampoco es medio minuto, tiene que ser un tiempo razonable, pero un tiempo. Y después comienza la recitación del yo confieso, en el que pedimos incluso la intercesión de María, de los santos, de los ángeles. Después de eso, es tan importante la purificación que la Iglesia a todos, sacerdotes, obispos, hasta el mismo Papa, le ordena que vuelva a pedir perdón. Podéis decir: pero si ya le hemos pedido perdón. Vuélvele a pedir perdón. Y comienza a recitarse el Kyrie eleison, que si ya esto es una repetición respecto al yo confieso, para inculcarnos la necesidad de purificación que tenemos, se transforma en una repetición 6 veces. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, como recalcando. Una vez que hemos hecho eso de corazón
y no solamente con nuestros labios, en las fiestas, solemnidades y en los domingos viene el momento de la glorificación. Gloria in excelsis Deo. Este himno no es bíblico, es composición humana, es un himno de alabanza, de gloria. En ese momento tenemos que desear, como los ángeles en Belén que dijeron Gloria in excelsis Deo, lo mismo nosotros, alabar a el Señor. Tenemos que tener espíritu de alabanza en la recitación de ese fragmento. Y entonces llegamos a la culminación de esta primera parte, que se culmina con una oración. Va a haber 3 oraciones en que nos dirigimos a Dios en las oraciones del día, la de la primera, la de colecta, otra sobre las ofrendas y otra al final. Esta es una de esas 3 momentos en que se culmina una parte. Tiene un sentido de culminación para prepararnos a dirigirnos a Dios directamente, alzando los brazos como diciendo estoy aquí. La Iglesia nos dice que digamos oremos. Fijaos, ¿qué hemos estado haciendo desde el comienzo de la misa? Orar. Y sin embargo, la Iglesia nos dice que digamos oremos. Como si dentro de la oración nos tuviéramos que hacer conscientes de que vamos a dirigirnos a Dios. Esa oración está dirigida solo a Dios. Otras están dirigidas a la Virgen, los santos, como el yo confieso. Aquí el sacerdote alza las manos, como diciendo, estoy aquí, mírame, Señor, aunque indigno, mírame. Aquí está toda la comunidad, pero yo en su nombre alzo las manos. Esta mentalidad primitiva que ya existía antes de los judíos, La comunidad está reunida para alabar a Dios y el que representa a la comunidad entre tanta gente que Dios ve desde lo alto, eleva las manos. Por eso lo hace uno, como diciendo, estoy aquí, Señor, estoy aquí. También el elevar las manos tiene el sentido de decir, tengo aquí la oración que te presento. Este gesto debe ser hecho con una cierta dignidad. He visto sacerdotes que hacen la oración así y encogidos. No deben, Señor Dios, todo. No, tampoco digo que tengan que estar así, pero una cierta dignidad en ese elevar las manos. Después de oremos, la Iglesia por segunda vez nos dice que hagamos un momento de silencio. Es muy común después del oremos pasar a la oración colecta, pero la liturgia dice que se haga un momento de pausa para que uno se haga consciente, me voy a dirigir a Dios. Pero en la oración colecta hay otra razón. Os habréis preguntado, ¿por qué se llama colecta? Viene del verbo cóligo, recoger. Y entonces, la oración colecta es lo siguiente, oremos. Se entiende que todos los fieles van a pedir a Dios. Y después de un momento de silencio, el sacerdote recoge todas esas oraciones y las reasume en una sola oración que es la que presenta a Dios. Si esto se les explica a los feligreses, esta oración se transforma como en algunas novenas en las que yo me acuerdo en mi pueblo decíamos oraciones al santo, y en un momento dado decía, y ahora hágase la petición que cada uno quiere hacer. Y el sacerdote dejaba un momento de silencio. Bueno, en ese momento todo el mundo hacía una oración. Antes podía estar la gente más concentrada, menos concentrada, pero cuando decías, y ahora haga cada uno la oración que desee. Todo el mundo le pedía o por su familia, o por sus hijos, había un silencio total.
La oración colecta tiene ese sentido. Cóligo, recoger. Oración colecta, la oración que recoge todas las oraciones de la comunidad y se recapitulan en una sola oración que el sacerdote presenta en nombre de la comunidad. De ahí que el momento de silencio, si se le explica al pueblo fiel, ellos se lo toman muy en serio. Después de la oración colecta viene la conclusión de la oración solemne. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina. Hay otras conclusiones más simples, pero esta y la del final son solemnes y largas para indicar que la oración del comienzo y la del final son especialmente importantes, porque aquí hemos llegado a la culminación de los ritos iniciales. No hace falta decir que si nosotros nos esforzamos en vivir los ritos iniciales con su purificación, con su glorificación, con el versículo de la palabra de Dios, si no hay canto al comienzo de la entrada, y con la oración, es el mejor prólogo, el mejor vestíbulo para entrar al resto de la liturgia. Si nos esforzamos por vivir bien los ritos iniciales, son ritos de purificación, son ritos de alabanza. Hemos entrado en contacto con Dios, viviremos mejor el resto de la misa. Bien, después nos sentamos como discípulos. Hemos estado de pie para orar, pero ahora vamos a sentarnos para escuchar. El gesto también tiene una enseñanza. El discípulo se sienta, el que ora está de pie. Y entonces comienza la escucha. Tenemos que hacer un esfuerzo por decir: Señor, dame oído de discípulo. Tú me vas a hablar. Dios está hablando a la comunidad en ese momento. Dios les quiere decir eso. Les quiere dar esa enseñanza, les quiere dar esa advertencia, les quiere dar esa profecía, les quiere mostrar ese episodio histórico. Y es Dios como un padre el que lo comunica. Sea una batalla, sea lo que sea, es la voz de Dios que resuena en ese templo. El templo como el lugar donde resuena la voz de Dios. Mucho mejor todavía si el lector es un gran lector, una voz bella, un hombre que le sabe dar la entonación adecuada sin caer nunca en la teatralidad, una cierta sobriedad, pero una cierta vida. En la Iglesia antigua existía el oficio de lector, una de las órdenes menores. Sin ofender a nadie, deberíamos tratar de que hubiera varios lectores que fueran los mejores, no solo los únicos que se han presentado. Y si sabemos de alguien que lee muy bien, que tiene una voz bella, tal, decirle: oiga, ¿podría usted leer? Ay, pero es que, venga, ni me sé, tal. Buscar un buen lector es importante, ¿eh? Yo recuerdo en una ceremonia, claro que era una ceremonia un poco especial, era más bien una especie de cosa de teatro, en Notre Dame de París. Yo no lo vi, lo escuché solo en la radio, y el lector dijo: y dijo Dios, y lo dijo con una voz tan potente, tan profunda, que ya solo eso te impactaba. Qué gran labor la del lector. Esforcémonos por encontrar a las personas adecuadas para este ministerio. Después de haber leído un pasaje de la Sagrada Escritura, viene un salmo. El salmo es oración, es lectura y es oración, es escucha de la palabra de Dios, y la comunidad ora o Dios nos habla. Esto nos recuerda también la cena pascual. En la cena pascual se recitaban una serie de salmos. Después llegamos
al Evangelio. El Evangelio, antes viene el aleluya, como si el Evangelio fuera el momento de la resurrección en la palabra de Dios y antes viniera el aleluya, o viniera Cristo y antes lo anuncia, como lo que va a anunciar la palabra de Dios. Nos ponemos en pie como signo de respeto. Y antes de que el sacerdote lea el Evangelio, tiene que hacer inclinación profunda al altar y tiene que decir una pequeña oración. Munda cor meum et labia mea, ut sanctum evangelium tuum digne vale annunciare. Limpia mi corazón y mis labios para que pueda anunciar dignamente tu evangelio. Yo siempre la hago con calma. No hay que pensar, ay, la gente es que está esperando. La liturgia tiene su tiempo, tiene sus momentos de pausa. No es una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. No. Haz la oración con tranquilidad. Haz una inclinación profunda, llena de reverencia hacia el lugar donde se va a depositar el cuerpo de Cristo, que representa también la losa sobre la que se puso su cuerpo, que representa el trono de Dios. Y allí, inclinado profundamente, como signo de humillación y de petición en este caso, di la fórmula: Munda cor meum et labia mea, ut sanctum evangelium tuum digne vale annunciare. Y entonces te levantas y vas. Yo esa oración, cuando la hago, le pido al Señor, por favor, que no solamente pueda leer, sino explicar bien tu palabra. Siempre se lo pido. Y después, fijaos, el Evangelio es una cosa tan sacra, es el centro de nuestra fe, es el mensaje, nosotros somos mensajeros. Daos cuenta lo que significa que Dios nos haya hablado y que esa palabra se haya materializado en palabras humanas, en un escrito por Dios, a través de hombres, pero el autor es Dios, aunque también sean autores los hombres. Es algo tan sagrado que antes de pronunciar las palabras de ese texto, el sacerdote dice: el Señor esté con vosotros, de nuevo. Y después, lectura, y hace la señal de la cruz sobre esas páginas. La señal de la cruz en ese momento tiene el sentido de bendecir, como cuando se toma un niño o alguien y se le hace la señal de la cruz. Yo bendigo estas palabras, este texto, para que produzca su efecto en mi alma y las almas de los demás. Y después de hacer eso, se signa a sí mismo: Señor, bendice mi mente, bendice mis labios, bendice mi corazón. En la señal de la cruz que hemos hecho al principio es signarse, damos unos saltos, digámoslo así. En la señal de la cruz del Evangelio nos persignamos, el dedo recorre formando una línea. Signarse, persignarse. Y en ese gesto, fijaos qué bello, mi mente, lo que hablo todo el día, no solamente ahora en la liturgia, mi corazón, santifícalos, que todo lo que salga de mi boca durante el día sea bueno. Limpia mis pensamientos, lo que quiero. Y además tiene también el bello sentido, como si el sacerdote, antes de por ejemplo, ungir a los bautizados o en la unción de los enfermos, moja su dedo en el santo crisma o en el óleo de los catecúmenos y hace la señal. Aquí es como si impregnáramos nuestro dedo con el contacto de la palabra de Dios y con él, con el óleo de la palabra, nos signáramos.
Y entonces viene la proclamación, que no debemos adaptarnos al texto. Hay algunos que lo leen sin vida, de un modo frío, no solo el Evangelio, sino también el resto de la liturgia. Dice la ordenación del misal romano que hay distintos tonos, distintas entonaciones, hay momentos de proclamación, hay momentos de súplica, hay momentos en que pedimos a Dios. Cada cosa tiene su entonación. Uno debe esforzarse. Por ejemplo, cuando hemos acabado de leer el Evangelio, palabra de Dios, palabra del Señor. Hay algunos que dicen, palabra del Señor. No, proclámalo, palabra del Señor. Que haya un cierto aire de proclamación. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Lo que no tendría sentido es, y entonces Jesús les dijo, palabra del Señor. No. Es un momento de afirmación. Es un momento en que le estás diciendo, esto es nuestra fe. Esta es la palabra de Jesús. Después viene la homilía. La homilía ya hemos hablado largamente en los días precedentes. No os alarguéis, ese es mi consejo. No os alarguéis. Una cosa es una clase de teología, y si tenéis mucho que decir, vosotros sintetizad. Además, daos cuenta de una cosa. La gente normal, al cabo de unos minutos, la atención empieza a bajar. Ese es un hecho. Por bien que uno hable, aunque uno sea el mejor orador del mundo, los seres humanos tal cual son de hecho, no un ser humano ideal, al cabo de 5 minutos ya la atención no es lo mismo que al principio, y al cabo de 10 menos, y más en nuestra sociedad, cada vez menos proclive a la escucha y más acostumbrada a lo visual. Dicha la homilía, viene el credo, expresión de la fe. Después que ha venido el anuncio de Jesús, aquí es lo que viene después del Evangelio, lo que viene en la Iglesia, después de los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, viene la afirmación de la Iglesia. Ya no es palabra de Dios, es la Iglesia la que dice, esta es la síntesis de la fe. Ese credo es la transición, si os fijáis, entre una liturgia eucarística y la liturgia de la palabra. Ya ha acabado la palabra, ahora comienza la historia de la Iglesia. Sea dicho de paso, en las palabras, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, uno hace inclinación profunda. Eso es lo que dice la rúbrica. Y lo mismo en el otro credo, en las palabras, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. En esas palabras, como señal de respeto, uno hace inclinación profunda. Y con esto acabamos ya la primera charla, y así llegamos a la liturgia eucarística. En el Vaticano II se recobró una cosa que había existido en liturgias primitivas y que se había perdido: la oración de los fieles. Había existido antiguamente, pero con el pasar de los siglos se dejó. El sacerdote pasó a hacerlo todo, absolutamente todo. Ya no había espacio para los fieles. En la liturgia antigua ni siquiera los fieles hacían las lecturas. El Vaticano II, con muy buen sentido, dijo no, también los fieles son sacerdotes en su grado, el sacerdocio común de los fieles. También ellos tienen que tener una participación en la liturgia. También ellos deben hacer algo y no ser simplemente testigos. Y entonces se dispuso que ellos hicieran las lecturas,
y se dispuso restaurar esta antigua costumbre, la oración de los fieles, en que todos presentan ante Dios una serie de peticiones. Puede ser bello el que esa oración de los fieles se haga con lo que todos han pasado. Por favor, pida por esto, pida por lo otro, y sea nueva, viva, distinta cada vez, o puede hacerse de un libro. Yo me gusta variar, me gusta unas veces de una manera, otras de otra. A veces les he dicho, por favor, buscad peticiones y las reunimos y las leemos, y que sean las peticiones de todos. Son peticiones de la comunidad, aunque la comunidad puede pedir por alguien en concreto. No son peticiones de uno, ayúdame Señor, sino son la comunidad que se reúne para pedir. Otras veces me gusta leer, y a veces he buscado que quedan peticiones antiquísimas de los primeros siglos. Incluso he encontrado, y las he hecho bastantes domingos, peticiones litánicas muy breves que existían, brevísimas, ora pro nobis, otra pequeña cosa, ora pro nobis, en que se pedía por distintas cosas del mundo de aquella época. Ese sabor antiguo de las peticiones también me parece bello. Allí da la Iglesia la posibilidad de una cierta creatividad y una cierta inventiva. Y con esto hemos acabado las dos primeras partes, los ritos iniciales y la liturgia eucarística, y entraremos en la siguiente charla en el gran momento en que el sacerdote ya por fin se acerca hacia el altar.